¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar de algo que me parece muy importante en la música y de lo que todavía no tenemos ningún vídeo en el canal. Se trata un poco de cuáles son los elementos generadores de la música que son externos a la música. Es decir, que no existen en la propia música. Sabéis que hay un tipo de música, la música absoluta, que existe desde, por y para la música. Sin embargo, otras músicas interactúan con otras formas de narrativa. Pero ¿cuáles son los elementos generadores de estas formas narrativas enriquecidas? Lo que vamos a hacer en este vídeo es, le vamos a pegar un vistazo rápido históricamente a cuáles son estos elementos generadores de la música que son externos a la música, y luego te voy a proponer una actividad para que tú compongas durante esta semana y que luego el sábado podamos ponernos aquí en el canal en el directo y escuchar juntos. Pero al final del vídeo te explico cómo tienes que hacer. Ahora vamos un poco con esta visión general. Como esto no es un canal de historia, vamos a dar apuntes rápidos y un poco generales, pero creo que para coger la idea se va a entender. El elemento generador de música, incluso desde un punto de vista técnico, por excelencia, yo creo que es el texto. Ya en el año 600 aproximadamente, el Papa Gregorio I reunió todos, digamos, los cantos que había en ese momento por las iglesias para intentar de alguna forma unificarlos. Que esto era más problemático de lo que a primera vista parece, porque acordaos que en aquel entonces todavía no teníamos escritura. De hecho, no fue hasta el año 800 aproximadamente donde aparecieron los neumas, y ahí ya podíamos más o menos, por lo menos las melodías, cifrarlas un poco. Pero bueno, fue después Carlomagno el que puso un poco de orden y dijo: ¿qué pasa aquí? Tú estás haciendo música de esta forma, estás haciendo música de esta, poneros de acuerdo y vamos todos aquí a unificar esto, porque esto tiene que tener unas bases y más o menos que sepamos todos de qué estamos hablando. Y eso de alguna forma dio pie a lo que después fue el canto gregoriano. Fijaos que luego ya en el año 1511 aparece una obra que se llama el Ordo Virtutum, que es una obra que representa la guerra que hay entre la virtud y la maldad en el alma humana. Recordad que durante una época fue solamente lo sagrado lo que tenía representación, por lo tanto, pues los temas muchas veces tenían este trasfondo un poco así moral / religioso. Y las canciones partían de los textos, por lo tanto los textos son un elemento generador de primer orden. Además, ya decían en aquel entonces que cantar es rezar dos veces. No obstante, esto también sucede en el ámbito secular, no solo en el ámbito religioso. Entre 1280 y 1283 aparece una obra francesa que no pienso leer, porque yo no sé francés, de Adam de la Haye. Y esta obra está considerada la primera obra secular francesa. Luego en 1584, es decir, bastante después, nuestro amigo Giovanni Perlucci da Palestrina escribe el Canticum Canticorum, que son motetes basados en la canción de las canciones de la Biblia, claro. Y así tenemos un montón de ejemplos. Por lo tanto, me parece muy normal que nos preguntemos: bueno, Tony, vale, los textos. Los textos son un elemento extramusical del cual pues podemos hacer música, pero ¿qué otros elementos tenemos? Pues mira, en el 1600, por ejemplo, tienes la ópera Eurídice, de Jacopo Peri. Y esta obra precisamente es la primera ópera, por lo menos la primera de la que tenemos constancia, o la primera de las que han sobrevivido. Esta obra fue escrita como celebración de la boda de Enrique IV con María de Medici, porque como ya sabéis, bueno, pues los nobles estaban siempre metidos en todo lo fregado. Y la aristocracia también tenía su cosa. De hecho, mirad, en 1670 hay una obra cuyo nombre me niego a leer porque, como os he dicho, no sé francés, y es una obra de Jean-Baptiste Lully, que honestamente tampoco sé si se pronuncia así, pues es que ya me da igual, ¿sabes? Esta obra satirizaba el esnovismo de la aristocracia francesa, y esto me parece importante. Hay una situación social, una situación que al final no deja ser una situación política, y se satiriza en una obra musical. Por lo tanto, aquí ya no tenemos un texto sagrado como elemento generador, ¿no? Ni nos están contando aquí un cuento, sino que están satirizando una situación política del momento. Claro que lo mismo que tenemos situaciones reales que nos sirven de disparadores para hacer música como elementos generadores, que es lo que estamos buscando un poco, también tenemos cuestiones mitológicas. De hecho, hay un terreno muy interesante que es donde se mezclan el mito y la historia. Es decir,
hay algo que sucede pero que genera una serie de mitos y luego cuando miramos hacia atrás no podemos ver la cosa en sí porque hay una especie de nube de mitos. Pues en 1689 Henry Purcell mira a través de esta nube de mitos y escribe Dido y Aeneas, que habla del mítico amor entre la reina de Cartago y el príncipe de Troya. Que sé lo que estás pensando. Oye, Tony, ¿podrías hacer un chiste con que Troya rima con...? Así que bueno, estamos viendo que además de los textos, tenemos también las historias, los mitos, los eventos sociales, cuestiones políticas, todo esto sirve como elemento generador de la música. También es cierto que ciertas músicas sirven para explorar cuestiones técnicas. Es el caso de los estudios. Por ejemplo, un estudio para violín que lo que busca es explorar la técnica del violín. Pero no ese es el tipo de obra del que estamos hablando, no ese es el tipo de música de la que estamos hablando en este vídeo. De hecho, deberíamos hablar de músicas, no de música, porque existen diferentes músicas en un mismo momento del tiempo, existen diferentes músicas y muchas van hacia lo técnico, otras van más hacia lo emocional, otras encuentran un camino en el medio, otras son más estudios, otras son más sociales, otras son más... Es decir, hay muchísimas. Lo que pasa es que luego algunas prevalecen y otras no. Esto a veces sucede de una forma natural y otras veces no sucede de una forma natural. Sucede influido por el contexto socioeconómico, por la política y por un montón de cuestiones. Pero bueno, nosotros a nuestro rollo. A mí, sin embargo, hay una frase que me gusta mucho que dice: debemos tocar desde el alma, no como pájaros entrenados. ¿Y esta frase quién la dijo? Pues esta frase la dijo Bach. Pero no el Bach en el que seguramente estás pensando cuando yo digo Bach, sino uno de sus hijos, Carl Philipp Emanuel Bach. Y hay que destacar que en 1750 ya la emoción humana empieza a ser el foco de muchos compositores y por tanto empieza a ser el elemento generador de la obra. Y ahora vamos con un capítulo de Cotilleos de la Historia. Mientras que Carl Philipp Emanuel Bach hacía una música expresiva y cargada de emoción, su hermano Johann Christian Bach hacía una música que era totalmente lo opuesto. Fin del capítulo de Cotilleos de la Historia. Me lo estoy pasando bastante bien. Si te interesan las emociones en la música, yo te recomendaría escuchar la Sinfonía 44 de Haydn, porque creo que es una obra maestra en lo que se refiere a plasmar emociones en el ámbito orquestal. Y ahora hablemos del Sturm und Drang. ¡Sturm und Drang! El Sturm und Drang, además de ser un tópico musical que aparece en la teoría de tópicos cuando estudias semiótica de la música, era un movimiento que enfatizaba mucho la emoción y la expresión personal. Y esta expresión personal del artista con estos niveles altos de emoción irá calando y calando a través del tiempo y verá su máxima expresión en el romanticismo. Ahora bien, si queremos encontrar toda esta evolución histórica en la figura de una sola persona, esa es sin duda Beethoven. Y para hablar de Beethoven necesitaríamos no solo un vídeo, ni una serie de vídeos. Necesitaríamos un canal de YouTube dedicado en exclusiva. ¿Qué demonios es un canal de YouTube? Un YouTube solo de Beethoven. Un Internet solo de Beethoven. ¿De quién? De Beethoven. ¿De quién? De Beethoven. ¿De quién? De Beethoven. En 1830, Berlioz estrena su Sinfonía Fantástica. Su Sinfonía Fantástica es un muy buen exponente de lo que sería la música programática. La música programática lo que busca es comunicarnos una idea, mostrarnos una idea más o menos clara, por ejemplo, un poema, pero en forma musical. A ver qué ejemplos podría poner. Por ejemplo, Liszt, ¿vale? Liszt, inspirado por el Fausto de Goethe, que fue la leche, compuso una obra con el mismo nombre. Sin embargo, lo curioso que tiene esta obra de Liszt es que en lugar de contarte la narrativa, es decir, lo que va sucediendo en la historia basándose en las escenas en el mismo orden que suceden en la obra de Goethe, decidió centrarse en los personajes. Así que tienes un movimiento que está basado en Fausto. Y Fausto es un tipo realmente complicado, por lo tanto su música también lo es. Es muy cromática y además utiliza las 12 notas del sistema temperado. Y esto a mí siempre me ha hecho mucha gracia porque todavía faltaban unos 20 años para que naciese Schoenberg.
Cuando nos vamos al movimiento para Gretchen, que es el otro personaje, nos encontramos con algo absolutamente distinto. Es casi lo opuesto. Ella es lo opuesto a él. De hecho, ella finalmente salva su alma. ¡Spoiler! ¡Spoiler! Ah, no, eso va antes, ¿no? Pero lo que mola un montón es el movimiento dedicado a Mefistófeles. Porque Mefistófeles básicamente lo que hace es presentarnos los temas que ya conocemos, pero en una especie de caricatura desdibujada, distorsionada. De hecho, bueno, el movimiento en sí es un scherzo. Y luego, bueno, en el final, pues lo típico. La chica salva al chico, redime su alma, bla, bla, bla. Eso no se lo cree nadie, ¿me oyes? No se lo cree nadie. 1876 es un año muy particular para la música. Por un lado, Brahms estrena su primera sinfonía con un estilo que recuerda muchísimo al Beethoven del clasicismo, es decir, a ese primer Beethoven que todavía no había evolucionado y se había convertido en esa bestia musical que fue en su última época. Os he dicho ya que podíamos estar horas hablando de Beethoven, ¿verdad? Y ese mismo año, Wagner estrena la cuarta parte de su serie del Anillo, concluyendo lo que él denominaba obra de arte completa, que lo hacía con una palabra en alemán que por supuesto no pienso leer, y que es algo sobre lo que en algún momento haremos algún vídeo, porque digo yo que si el hombre dedicó 26 años de su vida a una obra musical, ¿qué menos podemos hacer nosotros que, oye, dedicarle un vídeo? Y bueno, los lugares que habitamos también son elementos generadores de música. En 1893, Antonín Dvořák escribió su sinfonía número 9. ¿Y en qué estaba inspirada esta sinfonía? ¿Cuáles eran los elementos generadores ahí? Bueno, pues precisamente la música de los nativos americanos y las canciones del pueblo afroamericano. Esas dos cosas conforman, digamos, el universo sonoro al que Dvořák dio forma en su sinfonía número 9. Y aquí en España, concretamente, pues tampoco nos quedamos cortos. En 1908, por ejemplo, tenemos la suite Iberia del maestro Albéniz, que es una suite que evoca los paisajes del sur de España, que es el lugar donde yo vivo, y del barrio judío de Madrid. Es decir, el sur de España y el barrio judío de Madrid. ¿Por qué? Pues se lo preguntas a Albéniz. Luego hay algunas premisas que ya de por sí son muy evocadoras. Por ejemplo, en 1894 Debussy estrenó Preludio a la siesta de un fauno. Que a ti te dicen, oye, necesito que me compongas algo sobre esta premisa. Y tú dices, a ver esa premisa. Y te dicen, Preludio a la siesta de un fauno. Y tú haces, ¡boom! Porque se te ocurren un montón de cosas. Porque dices, vamos a ver, un fauno, ¿no? O sea, estamos hablando de una criatura mitológica y se ha quedado sobado. O sea, está dormido y se está despertando de la siesta, ¿no? Pero ¿qué ha hecho ese fauno para quedarse dormido? O sea, que tú piénsalo un momento. ¿Qué está haciendo el fauno para quedarse sobado? Hay mucha tela que cortar ahí. Y bueno, algunas cosas también, los momentos históricos combinados con los momentos personales también pueden ser elementos generadores de música. En 1941, Messiaen estrenó la primera representación del cuarteto para el fin del tiempo, precisamente en el mismo campo de prisioneros alemán donde estaba retenido. Y para que veas qué elementos generadores en la música puede haber en los sitios más insospechados, fíjate en esto. En 1956, Iannis Xenakis compone Pizopracta. ¿Y en qué crees tú que estaba basado esto? Pues es una obra inspirada en las matemáticas y en principios de ingeniería. Y ahora con toda esta información, ¿qué haces tú? Bueno, pues vas a componer algo. Vas a componer algo intentando utilizar un elemento generador como los que hemos comentado aquí en el vídeo. Vamos a excluir las imágenes porque ya hemos hecho trabajos con imágenes. Lo que quiero que hagas es que cojas un concepto, por ejemplo, te pongo un ejemplo, pero no es para que hagáis la composición sobre esto que voy a decir ahora, ¿vale? Solo es como ejemplo. Imaginad que cogemos el mito de Sísifo. Si no conocéis el mito de Sísifo, os lo explico rápido. Sísifo estaba condenado a subir una piedra por la ladera de una montaña y cuando llegaba arriba, la piedra caía otra vez. Y Sísifo volvía a subirla. Sísifo lo tenía muy jodido. Entonces tú puedes decir, vale, pues voy a hacer una obra que represente al hombre subiendo la piedra y cómo la piedra vuelve a bajar y tal. No, espera. ¿Qué tal si te centras, por ejemplo, en una obra que represente la frustración de Sísifo?
O por ejemplo, una obra que se centre en el estoicismo con el que Sísifo acepta esta carga. Una obra que profundice en cómo se sentía la piedra. Un tío empujándola y volviéndola a dejar caer, y empujándola y volviéndola a dejar caer, como diciendo, ¿pero what? La obra tiene que durar 2 minutos exactos, clavados, ni un segundo más, ni un segundo menos, y lo escucharemos en el directo del sábado. Tienes de tiempo para mandar la composición hasta el sábado a las 2 de la tarde, hora española, y el directo empezará a las 4 de la tarde, hora española. Acuérdate que tu composición la tienes que mandar a tony@teoriamusical.es. Y nada, si has disfrutado de este vídeo, pues dale like, suscríbete. Acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna, como el de voicings, como el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada. Y nosotros nos veremos en el directo del sábado. Hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos. ¿De Beethoven? ¿De quién? ¿De Beethoven? ¿De quién?